a mucha gente por ahí le causa no confusión y tiene que ver con los tipos de cambio que se están dando, el dólar blue, el Sí. dólar soja que salió ahora o el dólar del campo, entre otros tantos tipos de cambio. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida, bien despiertos. Buen día, un gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia. Bueno, decíamos, ¿no? ¿Qué se puede, digamos, como para poner un marco de esta situación, de los tipos de dólares que tenemos en nuestro país? Hay mucha confusión por parte de la misma gente que por ahí quiere comprar o quiere Sí. vender dólares, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, nosotros ya hace un tiempo que venimos con una cantidad impresionante de distintos tipos de dólares y por ende también distintos tipos de precios, ¿no? El que acaba de salir, el más reciente que se venía comentando y que muchas veces, bueno, a la gente por ahí no le llega tanto porque es el dólar soja, el dólar para el campo, pero lo que no podemos desconocer que muchas veces estas variantes que se dan entre los distintos tipos de dólares, porque son utilizados para distintos tipos de operaciones, tienen también distintos tipos de cotizaciones. Lo cierto es también de que podemos decir que dentro de este marco, de este contexto, a partir de algunas de las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional, que ha tomado el nuevo ministro, ha pretendido aquietar de alguna manera la volatilidad que tenía el dólar y que nosotros veníamos observando en estos últimos meses. Ustedes han visto que la escalada era casi a diario, e inclusive se iniciaba con un valor a la mañana temprano cuando abren las bolsas y se terminaba cerrando con un valor siempre más alto, que llegó inclusive a superar en su momento los 300 pesos. Después empezó a bajar, se empezó a aquietar, pero bueno, hoy día tenemos, por ejemplo, el dólar soja, que ha sido recientemente anunciado en el día de ayer por el Banco Central, y donde lo que ha permitido ha sido darle una pequeña mejora, que significa un 12%, a quienes tienen que liquidar su cosecha para permitir el ingreso de divisas al país. ¿Y por qué se puso tanto foco en este sector? Porque el gobierno nacional necesita que se liquiden las cosechas para que entren esos dólares y formen parte de la reserva del Banco Central, al mismo tiempo que también se pueda pensar en, afrontar aquellos compromisos que tiene el Estado fruto de algún tipo de endeudamiento hacia el exterior. Pero lo más importante es constituir las reservas, donde ustedes también deben escuchar a diario siempre de que el Banco Central Ujú. compra o vende. Y Ujú. bueno, muchas veces esas intervenciones del Banco Central justamente son para poder regular la cotización del dólar también. En Ujú. este momento, la mejora que le están dando al campo y con lo que han logrado que digamos, las cosechas se liquiden en parte a partir del día de ayer, son de 6.053 pesos por tonelada. Es decir, que el productor pasó de recibir 49.600 pesos a 55.600 pesos. Claro. Pero es solamente un repunte del 12%. Ujú. Ahora, este dólar soja va solamente a ese sector y ustedes ya habrán estado escuchando también que desde el mismo sector agropecuario no están convencidos de la medida porque ellos dicen que esto solamente le va a servir a aquel productor agropecuario que puede dolarizarse. ¿Por qué? Porque hay una parte de esta posibilidad de cuando ellos reciben la divisa que se va a liquidar, o sea, el 70% se va a seguir liquidando al valor del dólar oficial, que es un Ujú. dólar bastante bajo, y el 30% es el que ellos van a poder colocar en una caja de ahorro y van a poder, le llaman dólar linked, ¿no es cierto?, y que va a poder tener una cotización un poco mayor, que va a estar arriba de los 200 pesos. Pero todo esto Claro. sigue siendo, digamos, cuestiones que no terminan de solucionar la cuestión ni financiera del país, ni la situación de los productores en particular. Se Claro. sigue manteniendo, por ejemplo, el dólar ahorro, que ahora se vuelve a habilitar para que la gente pueda comprar los 200 dólares, Ujú. siempre y cuando también se reúnan ciertos tipos de requisitos, pero es un dólar que sigue siendo caro en el sentido en que tiene el impuesto país y tiene la percepción de impuesto a las ganancias. Claro. Básicamente, Blanca, el problema que tenemos los argentinos hoy se trata del tema de las reservas, ¿no? Por eso esta crisis que nos atraviesa lamentablemente por la falta de dólares. Quizás mucho no sabemos la importancia del dólar, ¿viste? Muchas personas estamos ajenas al tema, pero realmente es preocupante. Y que el Banco Central se quede sin reservas realmente es preocupante. Así es, efectivamente, porque no nos olvidemos que las reservas del Banco Central, y por eso siempre es necesario que existan los bancos centrales en los países, son los que a través de esa reserva están respaldando el circulante que tenemos nosotros en el uso cotidiano de nuestra vida. O sea,
el papel moneda que nosotros utilizamos para todas nuestras transacciones, para cobrar y pagar sueldos, para pagar tarjetas de crédito, para todo el movimiento comercial que hay dentro de un país, ese circulante cuando se emite tiene que tener un respaldo, porque si no pasa a ser una moneda espuria y que justamente también de la mano de esto, de la falta de reservas en el Banco Central, viene la preocupación cuando para solucionar los problemas de consumo o en su momento, cuando el gobierno, digamos, fruto de la crisis de la pandemia y la cuarentena, tuvo que salir a emitir y emitió el doble de la base monetaria que nosotros teníamos para poder atender, por ejemplo, los ATP, que era con lo que se asistía el pago de los sueldos, cuando la actividad económica estaba bastante paralizada, preocupa ¿por qué? Porque digamos, se ingresa o se inyecta al circuito monetario una cantidad de circulante muy importante que cuando se le llama desde el punto de vista inflacionario se recalienta la economía porque aumentan los precios y se hace un efecto espiral. Cada vez necesitamos más cantidad de moneda para adquirir tal vez menos cosas o lo que antes adquiríamos con 100 ahora necesitamos 200. Entonces, esa emisión también sin respaldo, hoy día son un poco las consecuencias que estamos pagando con el tema del espiral inflacionario que tenemos nosotros y donde perdemos de contexto el valor de las cosas, el precio que tienen las cosas cuando las vamos a adquirir. Claro. Blanca, ¿a qué se debe en este caso que vemos noticias obviamente que el dólar blue como que se estabilizó y se encuentra en baja? Esto, según algunos medios, se estima que fue debido a algunas medidas que tomó Sergio Massa. ¿Cuál es la explicación, digamos, de que hasta hace un tiempito tengamos un alza muy importante del dólar blue y ahora de a poco empiece como a estabilizarse y empiece a bajar? ¿Eso puede tener un efecto rebote? ¿Cómo se analiza? Y bueno, efectivamente tiene que ver con alguna de estas medidas que se han tomado y donde también tiene mucho que ver el efecto psicológico en los argentinos y la dependencia que nosotros tenemos del tema del dólar. ¿Por qué? Porque nosotros, como vivimos de pico inflacionario, nosotros ya creo que tenemos prácticamente internalizada la inflación en nuestras vidas. Quien más, quien menos, y desde muy chico escuchó siempre hablar de la inflación. Lo que sucede es que hay veces que son más altas y exponenciales y otras que digamos, hemos aprendido a coexistir con eso. Nosotros, después de lo que ha sido en algún momento, digamos, la paridad cambiaria en el gobierno de Caballo, que tampoco, digamos, pasa a ser realmente la solución, porque eso le quita competitividad a las empresas nacionales, siempre hemos estado, digamos, dependiendo de este tipo de situaciones. Pero en este momento las medidas que se tomaron del gobierno nacional, no nos olvidemos que Massa también llega al arreglo y al acuerdo con determinados sectores que también son formadores de precios y que han acordado apoyar la política de él y ver si estas medidas, de alguna manera que parten de la ortodoxia, dan alguna solución para tratar de aquietar la inflación y el tema del dólar. Pero tampoco va a ser una cuestión que la van a poder sostener durante mucho tiempo, porque ustedes fíjense en que para poder sostenerla de alguna manera o mantener este dólar en las condiciones que está, es lo que nosotros observamos todos los días, que el central sale a comprar o a vender. Es decir, que hay una intervención también desde el Estado para tratar de mantener esta situación. Lo que vamos a tener que ver es cuánto tiempo esto se sostiene, cuánto tiempo también estas medidas se acompañan de los distintos sectores para mantener ese dólar blue que en este momento está en 2.90 y que en su momento estaba arriba de 300 y que había hecho, digamos, un pico, una escalada en prácticamente 2 semanas, ¿no? Claro. Blanca, ¿qué tan lejos estamos los argentinos de tener un solo cambio de dólar? Por el momento, yo la verdad que no quiero hacer futurología, honestamente, porque aparte tenemos un país siempre inestable y que siempre nos sorprenden con decisiones o medidas que toman, porque el tema que nosotros venimos también planteando, y lo hemos dicho en muchas ocasiones en el informe de coyuntura, es la falta de un programa económico que nos permita tener cierta previsibilidad o que nos permita vislumbrar, digamos, la respuesta que vos me estás solicitando a mí. Es decir, en algún momento veremos la luz al final del túnel nosotros y empezaremos a tener más previsibilidad los argentinos para también poder resolver todas las cuestiones de nuestra vida. Ustedes fíjense en que hoy día es como que cada uno, inclusive en sus finanzas personales, va manejando el día a día, va conteniendo bastante el tema siempre de endeudamiento, fundamentalmente en el común de la gente con las tarjetas de crédito, Sí. que es con lo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, por el momento, digamos, con las medidas que han tomado, eso no es previsible, o sea, que tengamos un tipo de cambio único.
sí es lamentable y muchas veces desde afuera nos miran que podamos tener tanta cantidad de cambios e inclusive nosotros ya lo tomamos con cierta naturalidad. Esto, por cierto, lo que tenemos nosotros no es normal. Claro. Sin duda. Claro. Blanca, consultarte también, faltan apenas unos días para que el INDEC dé a conocer la inflación del mes de agosto. Bueno, según obviamente tus conocimientos, tu análisis, ¿qué porcentaje podría rondar y bueno, cómo ves el panorama de aquí en adelante? Lo que se viene escuchando con respecto al tema del índice inflacionario, para agosto también estaba previsto, digamos, un índice muy similar al del mes de julio, o sea, arriba del 7%, y la previsión que ya se viene anunciando de por lo menos hace 2 meses atrás, con todas las consultoras estas muy serias que analizan cómo va evolucionando esto, e inclusive viendo el tema del INDEC, ¿no? que digamos vienen mostrando cómo crece esto y sin dejar de reconocer que el componente de ese porcentaje inflacionario se forma a su vez por el componente que digamos afecta a los distintos sectores, la vestimenta, la alimentación, la parte de salud, la parte escolar, o sea, hay una serie de componentes donde por supuesto que el que siempre encabeza la lista es el tema de alimentación. Lo que sucede es que después se hace un promedio que termina en el 7 o un poco más del 7% para agosto. La previsión que hay es esa y después lo que se estima, que ya lo vienen diciendo, como decía recién, hace 2 meses atrás, que vamos a superar a fin de año el 100%. Bien. Blanca, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, esperamos, por supuesto, nos dejaste muy claro algunos conceptos y la importancia de esto, ¿no? De la importancia de conocer sobre la economía, porque en definitiva son estas medidas las que tienen un impacto directo en nuestra economía diaria. Así es. Sí, la verdad que, digamos, o sea, son temas técnicos y muy áridos, yo los reconozco, pero la verdad que, digamos, todos los ciudadanos tenemos que empezar a conocer esto como para por ahí también entender por qué se toman o por qué no toman algunos tipos de decisiones que hacen, digamos, a la política de Estado, ¿no? Sin dudas. Blanca, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente estaremos en contacto para un nuevo análisis. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. De lunes a viernes de 7 a 9, bien despiertos por la 100.1 FM Sol.